¡Qué hola! Ay, yo dije aguanta la risa, pero no me voy a aguantar la risa ni carajo. Y dije que no iba a decir más palabras y al final, ahí está. Voy a poner un pin. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tengo a mi primer invitado de El Monoproductor Reacciona. Voy a hacer unos martes temáticos con invitados locales, gente tiza que quiero invitar. Y voy a empezar con mi hermanito Fabio Abreu. Yay. Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Exacto. ¡Ah! Pues, ¿dónde empezamos? A ver. Por el principio. Sí, correcto. De madre. Este es nuestra primera... yo creo que es la primera vez que Fabio hace algo podcastero. Y este es mi tercer intento de podcast en la vida con gente. Y además es el primero con video. Entonces hay un lore. Pero bueno, vamos a descargarle entonces a Fabio. Fabio sacó recientemente, a principios de este mes de enero. ¿Qué día fue? Finales de diciembre. ¿Qué día fue exactamente? 26 de diciembre. El 26 de diciembre, Fabio sacó su primer single como artista en solitario. Una canción que se titula Boots. Es un poema de Rudyard Kipling. Un poeta indio, ¿no? Británico. Pero bueno, pero con su... Sí, tiene su ascendencia. Exacto. Seguramente. Descárgala el micro sin miedo, te puedes acercar. Ajá. Para que la voz tenga exacto. Ok. Descárgala tu voz ahí como grabada, así súper. Oh. Exacto, eso está en tal. Yeah. Y vamos a chequear ahora mismo esa placona. Esta es la cortesía de Elizabeth Blanco. Uh-huh. No se puede ver mejor porque, bueno, ahora mismo no tengo muchos recursos para una pantalla inmensa. Pero se ve. Pero se ve una pantalla donde salimos los que tenemos que salir. Boots, Fabio Abreu. Dice así. Flying over Africa, foot, flying over Africa, boot, moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. The bullets in the bandolier. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, moving up and down again. There's no discharge in the war. We can take out hunger and stupidity, but not the chronic psychism. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Ain't hold fast
wood, 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 wood. ¡Jate pesadeo! ¡Yo! ¡Qué clase de placa! Oye, tengo que hacer otro invitando a Angelito Cabero. Shout out to Ángel Toirá. Shout out to Ángel Toirá. Que coprodujo esta placona. Y yo sé que él tiene una trayectoria también como productor. Y unas ideas muy buenas. Tengo que hacer uno con él para desglosar un bulto de aquí. Échanos pilas, Fabito. Sí. Hablando de Angelito, quería mencionar a Angelito porque fue la persona que coprodujo toda la cuestión, que El hizo la animal. mezcla también. El animal, Es bro. un monstruo. Tengo la suerte también de que sea mi amigo, de que he podido tocar con él en su proyecto. Y nada, es un monstruo. Deberías invitarlo. Tanque. Súper bueno, súper bueno. A ver, Hacer Boots, lo encontré la grabación, el sample, en un reel. Estaba scrolleando en Instagram y lo encontré y yo dije, wow, ¿y esto qué cosa es? Qué turbio, qué perturbador. Y se me quedó Locura. aquí grabado en la mente y después lo busqué en YouTube y e investigué, vi que era un poema escrito por Rudyard Kipling antes del siglo XIX, finales del siglo XIX. ¿cuál es el contexto del poema? O sea, ¿tienes idea de por qué fue que se escribió? Sí, él lo escribió a raíz de la guerra de Inglaterra con Sudáfrica, o sea, con Ok. las partes de África. Ok. Por eso el poema empieza, we have put slugging over Africa. Slogan. Sí, es como, slugging es como Marchando o pisando. pisando. Pisando, Es como, pisando sobre África. we have put flowers, slugging, es como pisoteando flores. Sí, claro. Suponiendo aquí ahora después viene alguien y me rectifica. Eso está mal. No, pero eso, bueno. si hay algo que rectificar y nos damos cuenta después, lo ponemos ahí en un subtítulo amarillo súper tocado ahí que se me ocurrió a mí. Entonces, nada, y eso se quedó grabado ahí en mi cabeza. Hasta que un día yo estaba caminando y me imaginé como una historia que me había contado mi abuela sobre su abuelo, o sea, mi tatarabuelo, que se presumía de que quizás fue un esclavo, uno de los tantos esclavos que vino de Haití y se asentó en la parte oriental del país. Y yo me imaginé como si fuera una imagen en tercera persona de un videojuego, a mi abuelo como trabajando en los ferrocarriles. Sí, y tal, sí. y yo dije, no, es por aquí. O sea, de repente aquí hizo El clic. hierro. Y claro, entonces quise llevarlo por la onda de la tumba francesa, Ujú. que tengo como una herencia directa por mi papá, por mi bisabuela, que fue una de las primeras mujeres en formar parte de la tumba francesa de Bejuco. Y ya, a partir de ahí fui creando el concepto. Supe que quería como un abacua en la primera parte. Vamos por parte, que todo eso yo tengo que aprovechar este momento para finalmente organizar las preguntas para realmente entender todo lo que está pasando. Ok. A ver, a mí siempre me ha llamado la atención y me gusta mucho la conexión que tienes con esta herencia afrocaribeña, que eso es para decir prácticamente una redundancia, pero bueno. Pero bueno. Pero sí, te entiendo. Respetar en fin, la diversidad étnica que existe. La herencia afrocaribeña y sobre todo la que se ha insertado en oriente del país, esa que se insertó en el transcurso de la formación de la ciudadanía del cubano, ¿no? Que se insertó mucha migración jamaiquina, haitiana, qué sé yo, Trinidad y Tobago supongo que también, ¿no? Quizás no tanto, pero llegó un poco de toda esa influencia. Y eso está súper arraigado en tu familia, pero al tú haber sido también un estudiante de percusión y tu papá también ser un prominente percusionista, también te has adentrado en la percusión afrocubana propia de los asentamientos abacuá y de los toques de santo y cosas que tienen más que ver quizás con, bueno, quizás estoy hablando cáscara, pero cosas que yo entiendo que tienen más que ver con el asentamiento de estos negros esclavos en Occidente, en la Sí, formación de lo que es exacto. Matanza y La Habana, ¿no?
el barrio La Marina y la avenida del Puerto, donde la rumba Tuvieron empezó a coger. otros orígenes en el mismo país, pero Sí. diferentes, otras provincias. Es, Se es asentaron importante, es importante destacar, y esto probablemente lo marque para publicarlo. Esto es importante hablar de cómo la cultura afrocubana no es una cosa unidimensional. La cultura afrocubana se compone de diferentes ramas de culturas africanas y afrocaribeñas que fueron integrándose a la vida del cubano. Porque, por ejemplo, la cultura arará no tiene nada que ver con la cultura de Carabalí y así sucesivamente. Hay sus ramificaciones y todo eso tiene valores culturales, musicales específicos que aparecen en el lenguaje de la percusión y en el lenguaje de la rumba en general. Y para mí, tú eres una de las personas que yo conozco que más adentro estás de eso, por supuesto de esta generación, pero bueno, en general en mi vida, porque sé que eso es un conocimiento bien resguardado por las generaciones de personas que llevan un bolón de años en eso y hay mucho misticismo alrededor de esos códigos. Alguna vez hemos conversado de eso y me has hablado de que esos lenguajes tienes que adentrarte muy bien dentro de esa cultura como para tú realmente dominarlo todo. Yo, en plan, yo no me considero como un total conocedor porque no lo soy, porque la cultura afrocubana es muy grande, pero sí me encanta. Como percusionista me gusta estoy en el proceso de aprender, quisiera aprender a tocar los batás bien, las rumbas bien, o sea, de verdad aprender los códigos, el lenguaje de los diferentes géneros de la música y ritmos de la música afrocubana. Pero sí, ciertamente hay muchos, tienen sus diferencias. Claro. Está la música rara, el palo. Háblame de la tumba francesa y de lo que, o sea, de la conexión que eso tiene con tu familia, de esa agua de Tánamo. Háblame de esas cosas. Lo que ha llegado a mí, o sea, por mi conocimiento y mi curiosidad, mi bisabuela, Ana, a la cual le dediqué esta canción, nunca la conocí, pero se habla mucho de ella en la familia. Entonces, mi bisabuela fue una de las primeras, no fue fundadora, pero fue una de las primeras mujeres, de las primeras generaciones de la tumba francesa allá en Bejuco. Que en Cuba hay 3 tumbas francesas: la tumba francesa de Santiago, la de Guantánamo y la de Sagua. Y la de Sagua es la que más desconocida es, o sea, la que más difícil es de llegar. Sagua tenemos una zona montañosa, ¿no? O sea, está como en una zona de... Sí, porque el Bejuco está... sierra. El Bejuco está en el monte de Sagua, en una de las partes del monte de Sagua. O sea, Sagua, sí, está en monte, zona montañosa, tienes que pasar 21 pasos de río. Mira para eso. Entonces, tampoco he ido nunca al monte, es una cosa que Ni yo tampoco, así que... O sea, el monte de allá... Somos chamacos de ciudad. Pero sí, que quede claro. Bueno, mira la pinta de eso, neoyorquino. Ok, No, dale, coño, continuamos. Sí, es cierto. En este momento hay 10 grados. No, mentira, creo que hay que hacer como 12. Por ahí, igual hace tremendo frío. Pero bueno. Para todos los noruegos que nos escuchan, no se rían. Hace tremendo frío. Rían, estamos en Cuba. Hace frío. Acéptenlo. Y entonces, bueno, mi bisabuela, después, todos mis tíos, aunque no forman parte de la tumba francesa como tal, todos tocan. ¿Tus hermanos por parte de padre? O sea, los hermanos de tu papá. Sí, porque mi bisabuela 11 hijos tuvo. Qué locura. La señora, la muchacha. Y tú pudieras ilustrar exactamente como la base o la forma más sintética, como en qué consiste la tumba francesa, en qué se diferencian esas 3 y cómo tú las utilizas en tu pincha. Por ejemplo, hay 3 ritmos. Está el masón, yuba y el frente. Y, por ejemplo, uno de los katá, de uno de esos 3 ritmos, es el que se escucha aquí en el tema, ¿no? La tumba francesa que se escucha es como un sample que cogí del Conjunto Folclórico Nacional. No recuerdo muy bien el título, o sea, el artista, pero sé que es el Conjunto Folclórico. Y eso lo amplié y dice
Eso es lo que más, el que Patá, más... patá, 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 patá. Y está también... Eso. Yo en realidad no lo entiendo muy bien todavía. Sí. Pero sí, mi papá, a lo mejor mi papá ve el video y me regaña, no pasa ¿Qué te va a nada. decir? Pero... Mi papá también ve los videos y le descarga eso. Está todo. Entonces, pues sí, tengo que adentrarme mucho más, conocer mucho más para poder Pero hablar ¿tú realmente. dirías entonces que para este tema, para este momento que estás sacando este primer tema, esas influencias son como tienen un carácter más emocional y menos estructural en el tema? Exacto. Esos elementos están más como un guiño a Es como a tu herencia. es la búsqueda esa que estoy Claro. tratando es como el proceso de la Es búsqueda. un viaje hacia allá, pero todavía no están consolidados como un elemento estructural dentro del tema. Mm, sí, es como el destino final del tema, Claro. pero es como si fuera eso que estaba buscando a lo largo Claro. del tema. Es como si fuera eso que locura. estoy buscando, esa conexión Eh, con los ancestros, con mi bisabuela que no conocí, pero Claro. que la siento. No, está lindo, está lindo. Tremendo perro de man. Entonces, yo a ver, me he dedicado mucho a estudiar y a entender la música popular, diferentes formas. Por supuesto, me falta obviamente muchísima, ¿no? Pero siendo cubano siempre he estado en un poco como... me he sentido un poco o sea, como enclochado, vamos a decirlo así. He estado un poco siempre como en desventaja, en cierta forma, con el entendimiento profundo de los códigos rítmicos de la música cubana profundamente. Sea lo que está presente en la música popular bailable, la timba, que ahora incorpora elementos de no solamente todos los ritmos cubanos, sino también de músicas foráneas y 20.000 otras cosas. Y en el tiempo que estaba estudiando en la escuela de música noté este fenómeno de los percusionistas con su lenguaje crítico oculto, que ellos se conocen y se logran comunicar y logran en 5 minutos y forman unas tallas así. Entonces yo he tenido la suerte de trabajar con Fabio y con otros percusionistas también muy buenos, Oscar Martínez, Jesús, y yo siempre pregunto, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo tú tienes estas ideas tan claras? Es un idioma, es todo un lenguaje completamente diferente y cuando yo no tenía idea, por ejemplo, de armonía popular, yo me sentí igual con los pianistas, me sentí igual con las amistades que sí componían con esos recursos, como Claudio y esa gente. Y cuando empecé un poco a entenderlo, pero sí me he dado cuenta que hay mucha bibliografía en el mundo armónico melódico, en el mundo tímbrico, hay muchos videos en internet hablando de diseño de sonido, de producción, de tímbrica, hablando de armonía, hablando de orquestación, hablando de todas esas cosas, pero el discurso rítmico y el lenguaje del ritmo es algo que está en falta. Entonces esta es una canción que está casi que en un 85-90% basado en estas ideas rítmicas y en construir un discurso y un lenguaje rítmico. Y a mí me gustaría que tú nos condujeras a mí, a las 20 personas que me están escuchando con Tremendo Swing, nos condujeras a través de ese viaje, quizás con brevedad, porque bueno, no sé, podemos extendernos porque esto es un capítulo especial. Pero me gustaría que lo pudiéramos entender a grosso modo, ¿no? Por supuesto, para la persona que no está súper dentro de eso. Y así de paso yo también me meto en el drama porque estoy realmente, a mí este tema me movió el piso artísticamente como casi pocas cosas lo han hecho en el transcurso de los últimos años. Gracias. ¿Qué? No te cosas. Entonces, serio, vamos a empezar, vamos a echarlo y vamos a Mi hermano, qué campana más bonita, Angelito, serio. Qué bonita campana esa. Eso suena súper bien. El hierro. We have put clouds, 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 flying over Africa. Put, flying over Africa. Food, moving up and down again.
There's no Antes de eso que viene ahí, quiero preguntarte una cosa. Tú me has comentado otras veces y has comentado delante de mí también que el poema tiene un ritmo, Sí. y se nota, pero que hay una parte también de edición. Sí, eso quería comentarlo. O sea, escuché el poema por Sí. primera vez en el reel, lo que más me sorprendió es que estaba en clave. Discúlpame, ¿te acuerdas el nombre que lee el intérprete? Sí, Taylor Holmes. Ah, Es bien. un actor norteamericano, lo grabó en 1915. Me gustaría buscar el link de ese video de él leyendo eso y ponerlo en la Ok. descripción para que la gente pueda también echarse eso. Ajá, entonces. Lo que más me sorprendió, o sea, lo que más me llegó es que yo dije, bueno, es que está en clave. Sí. We have food, Entonces lo que hicimos con Angelito fue como mover ciertas... Claro, Hubo muchas cosas que cuantizar no hubo que algunas ni palabras. mover. O sea, era increíble. Hubo muchas cosas que no hubo que ni tocar porque estaban con el sentido de la clave. Y otras sí como las movimos para que... Está precioso y ojalá llegue algún día a alguno de los familiares de Rudyard Kipling o de Ojalá. ¿cómo se llama el señor? Taylor Holmes. Taylor Holmes, porque Se realmente llamaba. está trabajado con un respeto ese sampler. Vaya, es una cosa tremenda. Y qué bonito como ese significado va, bueno, del significado ideológico y filosófico de la canción hablaremos Sí. más adelante, pero bueno, está tiza. Entonces, el primer momento es este, empiezas con el bombo, conversando a contra, con la voz. Eso, en realidad... Esa fue una idea tardía. No. Eso no fue una idea temprana. No. Eso fue de las primeras ideas. Sí. Eso era... O sea, lo que yo me imaginé con eso. Sí. Quizás al final fue otro tipo de sonido, pero lo que yo me imaginé con eso era... por ejemplo, cuando tú estás trabajando en los ferrocarriles. Sí. Como si fuera Sí. un pico. Sí, También me imaginé un latigazo. claro. También me imaginé disparos. Súper visual, súper visual. Y entonces es básicamente eso. Este bombo, lo que me llama la atención es que tiene Sí, un pochic. Un pochic. sample como si fuera también de Cuidado voz. con el pie y eso que le estás haciendo. Como si fuera también como Ey. marchando también. Ese bombo es un bombo grabado. No, eso es un bombo... Ese es un sample. Es un sample. Que lo repetiste. Exacto. Claro. Nada, tocado. Entonces, move, moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11. ¿dónde está el uno ahí, hacer? ¿Dónde está el uno? A lo mejor yo soy muy bruto, pero siempre me quedo botado. Yo lo cojo de más adelante, o sea, después cuando... O sea, después break... Imagínate. A ver, entonces ahí Claro, tiene... claro. el compás Está compás. con coco, pam, pam. King, king, Ah, ok. king. Lo que el primer golpe de la clave no se da. Claro. Como si fuera... Una locura. Eso es un llamado de Abacuá. No, eso fue un break normal. Sí, tuyo. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't. Eso que estamos escuchando ahí es que... Todo eso son... todo eso lo grabó el puro. Sí. Son los tambores Abacuá, los 4 tambores Abacuá. Pero eso es Y eso es un toque tradicional. Es una cosa que Sí, ya esa existe. es Abacuá de Matanza. Ah, ok. Esa es la Abacuá de Matanza. La forma de tocar en Matanza. Ok. Don't. Sí debo decir, esto es algo que quiero decir aquí, que después del bajo super sintetizado que hay en el principio, cuando termina este break, Discharge in the war. 7, 6, 11. la flotación. Sí. Me encanta que esté como vacío de abajo y que se quede como... 11, 17, 32 the day before. También quise buscar eso. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Moving up and down. Entonces, lo que quisimos también hacer fue no sacar mucho las manos con Claro. Bonco, que es el que improvisa, Sí. porque de la manera que está puesto la voz, Es como si la voz... como si la voz fuera la que Claro. improvisara. Entonces, por eso tratamos de
de asentar bien la base y mi papá lo que hizo fue como responderle a la voz también. No, y la voz tiene una melodía rítmica, se Exacto. siente, tiene un discurso melódico y aparte la entonación que va dando y etcétera. Eso está letal. Again, men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Count the bullets in the bandolier. If your eyes drop, they will get the top of you. Boom, 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 boom. Moving up and down again. There's no discharge in the war. We can stick out on the earth stupidity. But Yo tengo que hablar de eso que está pasando porque lo estamos descargando y no le estamos adresando Sí, me el metí tema. también. Sí, uno se mete adentro. Quiero que rompas la cuarta pared conmigo aquí sin pena y me expliques todo todos esos colores del drum. Tú pudieras como apuntar de dónde vienen, o sea, obviamente es drum de jazz y tú eres un tipo que entiendes muy bien el jazz, el discurso de instrumento. Pero tú pudieras como ayudarme a mí también a trazar una línea de tiempo, a decir, no, esto son como ideas sacadas de aquí, sacadas de aquí, sacadas de aquí, y por qué funcionan en el contexto afro, por qué no le están restando africanidad a lo que está pasando, estos elementos que ya son más occidentales. No, y lo que yo hice fue literalmente fluir arriba de lo que estaba pasando. Tratando de ir de menos a más, Ujú. creando un ambiente con los platos, con el Claro. high, utilizando mucho high, utilizando mucho también redoble a presión, o sea, Sí. tratando de El bombo. buscar bombo también. Me encanta la forma en la que Abelito cuidadosamente puso el bombo ahí sin que se fajara con las otras cosas. Está súper Y buena. eso también fue, yo afiné el bombo bastante grave, Sí. o sea, y le quité el apagador que siempre le tengo puesto. Sí, Y le puse una masa también que es como opaca el sonido. claro. Y al bombo se le dio su tratamiento, pero fue increíble como el resultado de la grabación sola del bombo. Cuando lo escuchamos así como recién grabado, fue como, qué bien suena, pum. Increíble. Dale, dale. Y entonces fui de menos a más. Yo creo que no choca y la manera también de tocar es como porque estoy pensando no en estorbar, sino como en enaltecer lo que está pasando. Claro. Eh, Y la desde la selección, improvisación. la selección del sintetizador es también súper precisa para acompañar eso. Es como un reflejo de la misma energía de los platos. Me Sí, gusta la idea. pues eso. Pero tú pudieras señalar de dónde vienen ese lenguaje baterístico en términos, o sea, como... Hay bastante influencia de uno de los bateristas que más sigo, que es Marcus Gilmore, que hace también mucho... Esto como... Ese peines de caja plata. Sí. Caja plata, sí. Ese recurso me gusta mucho, me gusta utilizarlo mucho. Y nada, es como tratando también de llevar la forma en la que yo veo el drum, la forma en la que lo interpreto a este escenario Claro, y que quede bien junto. súper bueno. Buenísimos platos también. Moving up and down again. There's no discharge Yeah. in the war. Stand by, day because the company. But night brings long, brings the 40,000 million moving up and down again. There's no discharge in the war.
Eso fue idea tuya, De- el coloreo de percusiones. ¿Qué de cosa puro- es eso? De puro y mía. Pero son golpes mismos que empezaron a distorsionar, Exacto, la marcha de los tambores, todo lo que eran que los se tambores. empezó a apretar. Se empezó a técnicamente no sé decirte ni qué Sí, fue lo no, que no, hizo claro, Marito. claro, yo Yo entiendo. solamente le decía, yo quiero esto así, esto así. No, pero qué buena idea, brother, qué buena idea y qué teatral eso, me Era encanta. como que se Yo creo que no lo había llegado a percibir hasta ahora porque yo creo que es la primera vez que lo estoy escuchando con audífonos ya bien de... Moving up and down again. There's no discard to the wall. Rise, 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 rise. But think of something different. Oh, my God. People going on again. Moving up and down again. There's no discard to the wall. Todas esas misceláneas que suenan al final son percusiones de tu papá. No, eso es Hay algunos samples. todos son samples. Todos son samples. Sí, todas esas de arriba. Todos esos son Angelito con... Ya, con Angelito con el pero teclado. es él mismo haciendo eso, ¿no? Sí, O sea, fue puso una a cosa grabar que- y montó un drum pad y empezó a tocar. Exactamente. No, pero súper bueno, papá. Súper bueno, súper bueno. Un cortecito de la brasileño de arriba ahí. Sí, no, es que también confío plenamente confío plenamente en él y como él tuvo en ese momento cuando estábamos Sí. haciendo la maqueta dijo, coño, espérate que tengo una idea. Hizo eso. Y sí, la sí, nota sí. aguda en el break. Eso es un sample. Eso es un sample. Ese es el grito, se llama Sagaret. ¿Esto aquí? Sí. Pero se llama Sagaret, ¿qué exactamente? Es un grito que usan las mujeres en el Medio Oriente. O sea, Oh, o sea, ampliaste el grito. sí. No. Y eso las mujeres lo hacen sobre todo como para darle la bienvenida, Sí. o sea, así, como para darle la bienvenida Sí. a sus hombres cuando vienen de la guerra. O El de, soldado y lo... exactamente, como un grito de guerra también. Ño, qué locura. Y es como un aviso, viene. Uf, de madre, qué locura. Yo recuerdo haber escuchado eso y me acordé, por supuesto, de una pila de grupos de rock industrial de los 90, Black Sheep Nail y toda esa gente que es un efecto que he escuchado mucho en el mundo friki, y aquí hablamos un poco de tu fricandad, que eso es algo que hay que hablar. Fabio es tremendo friki, cabrón. Sí. Y Fabio Y es bien. tremendo friki. Y yo recuerdo haber escuchado eso y pensé, yo qué guiño más tocado a esta estética, a esta escena, ¿no? Por supuesto la batería también tiene un color que no necesariamente remonta a eso, pero que recuerda en cierta forma la actitud. Pero qué lindo es descubrir que todo tiene una intencionalidad. Todo lo que está pasando tiene. Eso está Todo lo que genial. está pasando tiene Eso está un brutal. porqué. Eso está brutal. Y estoy como muy feliz. Uf, es que eso El está de resultado. madre. Yo siempre te digo que así, o sea, siempre te digo, no, te dije una vez que el solo de batería en el momento en el que arranca se siente como un solo de guitarra. Sí, tú me lo mencionaste. ¿no? Sí. Quiero explicar un poco mejor eso. A ver, cuando yo era chamaco, cuando estaba en la secundaria, al igual que tú tuve mi pasado friki. Todavía somos. Sí, somos. Cuando yo estaba en la secundaria, yo escuchaba mucho, escuchaba Linkin Park, escuchaba todos los piquetes friki estos de los 90 y de principios de 2000, Suicide Silent y aquí en Alessandría y en fin, Tremenda banda. el Lino, en fin, todas esas cosas. Pero mi puro siempre me hablaba, me decía, escucha el Led Zeppelin, escucha el Led Zeppelin. Y es verdad que el Led Zeppelin es una cosa loca,
porque a pesar de que es como 30, 40 años más tarde, o sea, antes, perdón, la energía, la bomba, tú puedes sentir el espíritu del rock como estaba vivo en ese momento y era eso, esa es la base realmente de esa intención. Y lo que me partía a mí de Led Zeppelin era cuando llegaba el momento del solo, la anticipación y la expectativa. De Jimmy Page. Exacto, tú ves que, ¿sabes? Que, por ejemplo, Since I've Been Loving You, que yo iba a hacer una reacción de ella, probablemente la haga pronto. Cuando está a punto de llegar el solo, cran, can, can, king, can, ding, carón, carón, rupa, topire, pirropa, topire, guara, para. Y entonces, o sea, es como un orgasmo, ¿entiendes? Una cosa que se va masturbando hasta que de repente, ¡guau! Locura. Exacto. Y esta es la primera vez, yo creo, en toda mi vida que yo siento eso con un solo de percusión. Siempre siento emoción porque la percusión, pero siempre la percusión está relegada a un plano más de el show, ¿entienden? El performance en vivo o una cosa así, o es el show de ño, se volvió loco, o es el momento de la gente de o es una cosa más como intelectual, de color y, sí, exacto, mística. Pero aquí está, es una bomba de madre. Sí. Mi papá también me dijo, me quedé con ganas vivo y es como, no. Eso es para cuando hagas un festival de la palusa, eso. Solo de Fabio de 2 horas y ya se volvió loco. ¿Qué clase de placón? Oye, sí. No. Gracias. Yo, mi hermano. No, gracias a ti por venir. ¿Qué clase de plaga? Este chamaco, brother. 20 años cumplió este año, caballero. ¿Qué, JTV? ¿Qué? No. A ver si me van a penalizar el canal aquí por someter a... No. Ay, coño. No la en caso, cabrón. Oye, ¿qué bola? ¿Quieres hablar algo más, Cere? ¿Quieres echar alguna otra pila? Se vienen cositas. Se vienen cositas, ¿eh? Ya, pero no más que eso. Ya. Fabio es un tipo misterioso. Ah, coño, no hablé de Robert Glasper, pero yo creo que no hace falta. Yo siento que el tema tiene mucho de toda esta influencia Yuma, de Neo Soul y de toda esa gente, ¿no? Quizás no de Neo Soul, pero sí de Robert Glasper y de los Dustin Tyson. Yo creo que inconscientemente dentro del tema están como todas mis influencias. Sí. O sea, porque yo creo que a la hora de crear algo, de tener una idea, siempre hay parte de todo lo que escucho, de toda la música que he escuchado. Entonces sí, creo que puntualmente no puedo decirte que no, aquí pensé. Sí, aquello, claro. Pero sí, claro que debe haber cosas por ahí, porque forman parte de mi background musical. Tremendo temazo. Oye, muchas felicidades. Gracias por venir y por participar. Esto fue Monoproductor Reacciona featuring a Toby, el monoproductor. Featuring Fabio Abreu, nuestro primer martes temático, Boots, producido por Fabio Abreu y Ángel Toirac. Featuring Yarod de Abreu, coño, sí. Y una portada preciosa que a mí me gusta cantidad de Elisa de Blanco. Shout out, Eli. Los quiero mucho, caballero. Nos vemos en la próxima. Espero que la hayan pasado súper bien. Rico, titi. Nos vemos. Como la pago. Ay, Dios mío, se trabó el mouse. No importa. Chao.